La noche caía espesa sobre La Habana, cargada de humedad y silencio. Las calles del barrio de Centro Habana se extendían como venas oscuras bajo la llovizna, y el sonido de un viejo ventilador se mezclaba con el repique distante de unas campanas gastadas. Dentro de la pequeña iglesia de San Lázaro, un puñado de fieles se reunía a escondidas, resguardados por la penumbra y la fe. El padre Miguel Herrera, de sotana sencilla y rostro sereno, alzó la mirada al altar. Las velas temblaban con cada corriente de aire, como si dudaran también de su propia luz. «Hermanos», dijo con voz baja pero firme, «cuando la verdad es silenciada, la palabra se convierte en libertad, y esa libertad no se negocia». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos temían que alguien los estuviera vigilando. Otros solo querían escuchar más. Afuera, una patrulla cruzó lentamente la esquina y el reflejo de sus luces rojas se filtró por las rendijas de la puerta. Nadie se movió. Miguel continuó. «No estamos aquí para desafiar, sino para amar, y el amor, cuando es verdadero, no se encierra». Elena, una enfermera de manos ásperas y mirada dulce, lo observaba con un respeto silencioso. Había cuidado enfermos toda su vida, pero jamás había visto una fe tan tranquila en medio del peligro. Cuando Miguel terminó su breve sermón, un anciano se acercó. «Padre, ¿no teme que lo arresten otra vez?». Miguel sonrió con una serenidad que contrastaba con el miedo palpable. «Temo más a perder la fe que la libertad». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y luminosas. Afuera, la lluvia arreció. Cada gota que golpeaba los ventanales sonaba como un llamado, una advertencia o una bendición. Miguel apagó las velas una a una, dejando la última encendida frente a una pequeña imagen de Cristo crucificado. Mientras todos salían en silencio, Elena se le acercó. «Padre, hay rumores. Dicen que el ministerio sabe lo que está haciendo. Debería descansar unos días». «No puedo», respondió él. «Si callo, otros pensarán que el silencio es fe, y no lo es». Ella bajó la mirada, comprendiendo que nada lo detendría. En las calles mojadas, los fieles se dispersaron hacia la oscuridad, cubriéndose con paraguas rotos y esperanzas intactas. Miguel se quedó un momento bajo la lluvia, dejando que el agua le corriera por el rostro. Sentía el peso de los años, de las amenazas, de las noches sin sueño. Pero también sentía algo más, una fuerza invisible, una calma que venía de dentro, como si Dios le hablara en el murmullo del aguacero. Caminó por el malecón hasta su casa parroquial. Las olas golpeaban el muro con rabia. Un pescador lo reconoció desde la distancia y levantó la mano en señal de respeto. Miguel devolvió el gesto. En la puerta se detuvo y miró hacia el cielo cubano, gris y encendido por los relámpagos. «Que se haga tu voluntad», murmuró. Aquella noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «La verdad es una llama que ni el miedo puede apagar. Si mañana soy silenciado, que otros hablen. Si soy encerrado, que la palabra siga libre». Cerró el cuaderno y se persignó. Al otro lado del muro, un vecino encendía la radio con volumen bajo. Sonaba un bolero antiguo, una melodía de amor y pérdida. Miguel se recostó, escuchando, sintiendo que cada nota le recordaba por qué seguía luchando. Porque amar a Dios también era amar la dignidad humana. Y mientras el sueño lo vencía, una idea se encendía dentro de él como la última vela de su iglesia. Tal vez su voz, aunque pequeña, podía ser la chispa que encendiera la fe de un pueblo cansado de callar. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal para conocer más relatos reales de fe y esperanza que tocan el alma y transforman corazones. El amanecer en La Habana llegó con el rumor de los tranvías viejos y el olor a café mezclado con sal marina. El padre Miguel caminaba por el callejón detrás de la iglesia, saludando a los vecinos que aún se atrevían a responderle. Algunos bajaban la mirada, temerosos de ser vistos hablando con él. Desde hacía días corría el rumor de que su nombre estaba marcado en los registros del Ministerio del Interior. En la sacristía, Elena lo esperaba con una bolsa de pan que había conseguido en el hospital. «Coma algo, padre.
No puede seguir ayunando tanto, dijo mientras acomodaba las hostias en una caja de madera. Miguel sonrió con cansancio. El cuerpo se acostumbra. Lo que no se acostumbra es el alma cuando se le quita el derecho a hablar. El ruido de un motor lo hizo voltear hacia la calle. Un auto oficial se detuvo frente a la iglesia. 2 hombres con camisas verdes bajaron lentamente. Uno de ellos, alto y de expresión impenetrable, se adelantó. «¿Padre Miguel Herrera?», preguntó con voz firme. «Soy yo», respondió el sacerdote. El hombre sacó una carpeta. «Soy el capitán Rojas del ministerio. Hemos recibido reportes sobre reuniones no autorizadas. Se le solicita moderar sus actividades. Mis reuniones son oraciones, no conspiraciones», dijo Miguel sin perder la calma. Rojas lo observó unos segundos antes de cerrar la carpeta. «En estos tiempos, padre, las palabras pueden ser más peligrosas que las armas». El silencio se volvió espeso. Elena fingió ordenar los bancos mientras escuchaba, con las manos temblando. Cuando el capitán se retiró, Miguel permaneció inmóvil. Sabía que aquella conversación no era una advertencia casual, sino el preludio de algo más. Esa noche, en la misa, la iglesia estaba medio vacía. Algunos temían asistir. Miguel sintió un nudo en la garganta al ver los bancos vacíos. «Dios no necesita multitudes», dijo al iniciar su homilía. «Le basta un corazón que no tema amar». Al terminar, una anciana se le acercó. «Padre, dicen que podrían cerrarle la iglesia». «No pueden cerrar lo que vive dentro de nosotros», respondió. Pero en su interior la preocupación crecía. En su cuarto, junto a una lámpara tenue, leyó un viejo evangelio marcado por el tiempo. «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia», susurró. Afuera, el murmullo del mar llegaba como un recordatorio constante de que la isla escuchaba, vigilaba, respiraba control. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, notó a un joven siguiéndolo. Fingió no verlo, compró frutas, saludó a un pescador, pero el joven seguía allí. Finalmente se detuvo. «¿Por qué me sigues?», preguntó. El muchacho bajó la mirada. «Me mandaron a observarlo, pero mi madre viene a su iglesia. Ella dice que usted la ayudó cuando estaba enferma». Miguel sintió una punzada en el pecho. «Entonces dile a tu madre que ore por mí. Y si algún día entiendes que hay cosas más grandes que el miedo, hazlo también tú». El joven asintió, confuso, y se marchó sin mirar atrás. Miguel continuó su camino, sabiendo que cada paso lo acercaba al filo de algo inevitable. Esa noche Elena volvió con noticias inquietantes. «Padre, el ministerio ha citado a varios feligreses. Les preguntan por usted». «Lo esperaba», respondió Miguel. «No puedo culparlos por tener miedo, pero la fe no se esconde». Miró la imagen del Cristo en la pared y respiró hondo. El aire cargado de sal y humedad le ardía en los pulmones. A lo lejos, los tambores de un grupo callejero resonaban entre las calles estrechas, como un eco de la vida que persistía pese a todo. Miguel se sentó, escribió una frase en su cuaderno y la dejó abierta sobre la mesa. «No temo al poder del hombre cuando mi esperanza está en lo eterno». Sabía que, desde ese momento, su camino ya no tendría vuelta atrás, y aunque la sombra del régimen se cernía sobre él, algo en su interior comenzaba a brillar con más fuerza que nunca. El sol ardía sobre los techos oxidados de Matanzas cuando el padre Miguel decidió celebrar la misa al aire libre. La iglesia había sido clausurada temporalmente por reparaciones, aunque todos sabían que era una forma elegante de silenciarlo. Sin embargo, él no estaba dispuesto a detenerse. Llevaba días orando en silencio, buscando en su interior la paz suficiente para enfrentar lo que viniera. Esa mañana, con la sotana empapada de sudor, colocó un mantel blanco sobre una mesa de madera frente a un pequeño grupo de fieles reunidos en un solar abandonado. Elena llegó con el rostro tenso, una canasta de flores en las manos. «Padre, hay rumores de que podrían venir a detenerlo». «No será la primera vez que alguien venga a buscarme», dijo él con una sonrisa leve. «Pero no temas.
Hoy no celebramos desobediencia, sino fe. El aire olía a sal y polvo. Algunos niños jugaban descalzos cerca, curiosos por aquella reunión que rompía la monotonía del barrio. Miguel levantó el cáliz y comenzó la homilía. Cuando las paredes de una iglesia se derrumban, Dios no desaparece. Él camina con nosotros, incluso entre las ruinas. Las palabras salían de su boca con calma, sin furia ni desafío, solo con la serenidad de quien ha entendido que la verdad no necesita gritar. Elena observaba los rostros atentos, los ojos húmedos, el silencio reverente que los envolvía. De pronto, un sonido metálico cortó el aire, el motor de una patrulla. Los murmullos se convirtieron en miedo. Algunos retrocedieron. Miguel alzó una mano. No teman. La fe no se defiende con huida. Dos agentes bajaron del vehículo, seguidos por el capitán Rojas. Su mirada era seria, pero había en ella una sombra de tristeza. Caminó hasta el sacerdote. Padre Miguel, está celebrando una reunión no autorizada. Debe acompañarnos. Elena intervino con voz temblorosa. Él solo está rezando. No hace daño a nadie. Señora, le agradecería que se retire, respondió Rojas sin mirarla. Miguel bajó el cáliz lentamente. ¿Es delito orar, capitán? No me obligue a responderle, padre. Solo cumplo órdenes. El sacerdote respiró hondo, miró a los fieles que lo rodeaban y habló con voz firme. Si me llevan, recuerden que la palabra no puede ser encarcelada. Ustedes son la iglesia, no lo olviden. Un niño, el más pequeño del grupo, se adelantó sin entender del todo la gravedad del momento. Cuando los agentes empujaron a Miguel hacia el auto, su Biblia cayó al suelo. El niño la recogió y la sostuvo contra el pecho. Nadie se atrevió a moverse. El capitán observó la escena indeciso. Miguel lo miró directamente a los ojos. A veces, capitán, la justicia no está en las órdenes, sino en el alma. Por un segundo, el silencio se volvió absoluto. Solo se escuchaba el canto de las cigarras y el golpeteo del mar contra las piedras lejanas. Rojas apartó la mirada. «Llévenselo». El auto arrancó, levantando polvo y miedo. Elena corrió detrás unos metros, gritando su nombre, pero su voz se perdió en el ruido del motor. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, observando desde lejos, sin atreverse a intervenir. El niño aún sostenía la Biblia. La madre lo abrazó, temblando. Cuando todo quedó en calma, Elena cayó de rodillas sobre el mantel que el viento arrastraba. Las flores se esparcieron, algunas aplastadas, otras intactas. Sabía que aquel momento marcaría un antes y un después. En el interior del vehículo, Miguel miró por la ventana, viendo cómo la figura de Elena se hacía pequeña. No sentía rabia, solo una profunda tristeza mezclada con una certeza luminosa. No lo llevaban a un fin, sino a una misión distinta. «Señor», pensó, «si mi voz debe callar, haz que mi silencio hable más fuerte». El auto desapareció por la carretera rumbo a La Habana. Detrás, en el solar vacío, un niño abrió la Biblia y empezó a leer en voz alta, sin comprender del todo las palabras, pero sabiendo que algo sagrado había quedado en sus manos. El aire olía a hierro y humedad cuando el padre Miguel fue conducido a través de los pasillos interminables del Combinado del Este. Las paredes transpiraban un frío antiguo y el eco de los cerrojos retumbaba como una cadena de ecos metálicos. Lo escoltaban dos guardias que no hablaban, solo caminaban con la mirada fija hacia adelante. Cada paso que daba parecía alejarlo más del mundo que conocía. Al llegar a su celda, un guardia abrió la puerta con un golpe seco. «Aquí se quedará», dijo sin mirarlo. «Sin visitas hasta nuevo aviso». Miguel asintió. No había nada que preguntar. La puerta se cerró detrás de él, con un sonido que parecía definitivo. El espacio era reducido, una cama de hierro, un cubo de agua y una ventana diminuta por donde apenas se colaba una franja de luz. Se sentó en silencio, respirando hondo, sintiendo cómo la soledad lo envolvía como una sombra espesa. Pasaron horas antes de que escuchara pasos en el pasillo. Una voz áspera rompió la monotonía. «Nuevo, ¿eh?
le habló un hombre del otro lado de la pared. No te preocupes, pronto te acostumbras al silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó Miguel. Raúl. Y tú debes ser el cura del que todos hablan. Miguel sonrió apenas. Solo un hombre que predicó donde no debía. Aquí nadie hace lo que debe, padre. Por eso estamos encerrados. Las risas apagadas de otros presos resonaron como ecos lejanos. Esa primera noche el sacerdote intentó orar, pero las palabras se confundían con el ruido de los insectos y el gotear constante de una tubería. Aún así, en medio del caos logró cerrar los ojos y murmurar: «Aunque camine en valle de sombras, no temeré». Los días siguientes transcurrieron lentos. El desayuno era una sopa aguada y un pedazo de pan duro. Algunos guardias lo trataban con indiferencia, otros lo observaban con una mezcla de burla y respeto silencioso. Miguel nunca respondía con enojo. Pasaba las horas recordando los rostros de su parroquia, las canciones que solían cantar, la voz de Elena alentándolo en los días grises. Un mediodía, mientras limpiaba su rincón, un joven delgado apareció en la puerta con un balde. «Tomasito», se presentó con timidez. «Me mandaron a traerle agua». «Gracias, hijo. ¿Cuántos años tienes?» 18, pero aquí el tiempo no cuenta». Miguel vio en él la inocencia todavía viva entre el miedo. «El tiempo siempre cuenta, Tomasito. Lo que hagas con él es lo que importa». El muchacho se fue sin responder, pero al día siguiente volvió. Le llevó un trozo de pan escondido bajo la camisa. «No se acostumbre», susurró. «Si lo descubren, me castigan». «Lo sé, pero Dios ve tus gestos, incluso los pequeños». El vínculo entre ambos creció en silencio. Raúl desde la celda contigua solía escucharlos y lanzar frases de ironía mezcladas con afecto. «Padre, si logra convertir este lugar en iglesia, le haré el coro». Una noche un guardia abrió la puerta sin previo aviso. «Orar está prohibido», dijo con tono severo. Miguel lo miró sin miedo. «Nadie puede prohibir el pensamiento». El guardia lo observó unos segundos antes de cerrar de golpe. Aquel breve intercambio se convirtió en su primera victoria invisible. En las horas más solitarias, cuando todo el pabellón dormía, el sacerdote recitaba oraciones en voz baja. No sabía si alguien lo escuchaba, pero sentía que cada palabra flotaba y tocaba los muros, suavizándolos. Poco a poco, algunos presos comenzaron a acercarse a la reja para oírlo. No hablaban, solo escuchaban, y en ese silencio compartido, algo empezaba a cambiar. Miguel comprendió que, aunque lo habían encerrado, su voz seguía viva. Cada oración, cada palabra de consuelo, era un rayo diminuto atravesando la oscuridad, y mientras la noche cubana respiraba más allá de los muros, él decidió que su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. Las mañanas en el Combinado del Este eran siempre iguales. Un silbido áspero a las 6, el ruido metálico de los cerrojos y el olor agrio del desayuno. Sin embargo, para el padre Miguel, cada día traía una enseñanza distinta. Había comenzado a notar los gestos pequeños de los hombres que lo rodeaban. Un saludo rápido, un pedazo de pan compartido, una palabra de consuelo. En ese mundo de piedra y miedo, esos actos eran semillas invisibles de humanidad. Raúl, desde la celda contigua, hablaba con él cada vez que los guardias se alejaban. «Padre, ¿usted de verdad cree que Dios nos escucha aquí?» «Nos escucha más que nunca, Raúl. En el silencio se oyen mejor los ruegos. Pues debe tener mucho trabajo en este lugar», dijo con una risa cansada. Esa noche, mientras la luz mortecina de la luna se filtraba por las rejas, Miguel se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo un prisionero. Se había convertido en un refugio para los demás. Los hombres acudían a su puerta con preguntas, con culpas, con lágrimas que disimulaban bajo insultos. Él los escuchaba a todos. No ofrecía milagros, sino palabras sencillas: perdón, esperanza, paciencia. Tomasito solía sentarse junto a su celda durante el recuento. Le contaba historias de su barrio, de su madre, de los sueños que aún tenía. «Cuando salga, quiero trabajar en el puerto», le decía. «No quiero volver a robar».
Entonces empieza hoy, hijo. Roba solo minutos al miedo y dáselos a la esperanza. Los demás presos comenzaron a llamarlo el padre de los muros. No era un título oficial, pero lo decían con respeto. Algunos se persignaban en secreto al pasar frente a su celda. Otros simplemente lo miraban con curiosidad, preguntándose cómo podía mantener la calma cuando todo alrededor era desesperanza. Una tarde, durante la hora de limpieza, un guardia lanzó un balde de agua sucia cerca de su puerta. «A ver si su Dios le limpia esto», dijo con desprecio. Miguel lo miró con serenidad. Él limpia lo que el hombre ensucia con odio. El guardia no respondió, pero al día siguiente, sin que nadie lo pidiera, le dejó un trozo de pan más grande. Las voces en los pasillos empezaron a cambiar. Donde antes solo había insultos, ahora se escuchaban saludos. Algunos hombres se atrevían a rezar en voz baja antes de dormir. Miguel los guiaba sin levantar la voz, solo con la fuerza tranquila de su presencia. Cada palabra que compartía parecía aliviar un peso invisible en aquel lugar donde nadie creía en nada. Una noche, el joven Tomasito le confesó: «Padre, anoche soñé que estaba libre. Corría hacia el mar, pero cuando llegaba no podía entrar. El agua me tenía miedo». «No era miedo, hijo», respondió Miguel. «Era esperanza. A veces la libertad también se asusta de encontrarnos listos». El muchacho guardó silencio, con los ojos brillando en la oscuridad. Desde la celda contigua, Raúl murmuró: «Padre, si algún día salgo de aquí, prometo dejar de odiar». «Pero si no salgo, al menos moriré intentándolo». «Eso basta, Raúl», dijo Miguel. «Dios ve el intento como victoria». Las noches se volvieron un templo improvisado. No había velas ni altares, solo almas rotas buscando sentido. En los susurros, en los llantos apagados, Miguel descubrió que la fe podía florecer incluso entre los escombros. Ya no necesitaba púlpito ni iglesia. Su voz viajaba a través de los muros como una corriente invisible que unía corazones heridos. Un amanecer, al escuchar a los presos entonar una oración en coro, sintió que algo profundo se encendía dentro de él. No eran sus palabras las que hablaban, sino la fuerza de todos. Sonrió, sabiendo que la fe no se enseña, se contagia. En ese instante comprendió que, aunque las rejas seguían cerradas, algo en el combinado del este había comenzado a abrirse. El padre Miguel fue despertado por el chirrido del cerrojo. 2 guardias lo escoltaron por un corredor largo, sin explicaciones. El aire olía a humedad y desinfectante. Al fondo una puerta metálica se abrió con un golpe seco. Dentro lo esperaba el capitán Rojas, con el mismo gesto severo de siempre, aunque sus ojos revelaban un cansancio distinto. Sobre la mesa había una carpeta y una taza de café humeante. «Padre Miguel», dijo Rojas, sin levantar la vista. «Han pasado semanas y aún no entiende por qué está aquí». «Entiendo demasiado bien», respondió con calma. «Estoy aquí porque hablo de lo que otros prefieren callar». Rojas lo observó en silencio. «No es mi intención hacerle daño, pero su mensaje confunde a la gente. Despierta preguntas peligrosas». «Las preguntas no son peligrosas, capitán. Lo peligroso es vivir sin respuestas». El capitán exhaló, como quien carga un peso invisible. «Usted tiene seguidores fuera y dentro de esta prisión. No puede negar que está creando problemas. Si la fe se vuelve un problema, es porque la verdad incomoda a quien teme escucharla». Un silencio tenso llenó la sala. Rojas bebió un sorbo de café y cambió de tono. «Le ofrezco algo, padre. Si firma una declaración reconociendo que actuó fuera de la ley, podrá salir en unos meses. Mantendrá su iglesia, su reputación y su libertad». «¿Y mi conciencia, capitán?», preguntó Miguel. «Eso no le servirá de mucho aquí dentro». Miguel bajó la mirada, como quien ora en secreto. «La conciencia, cuando se vende, deja de ser luz. Prefiero esta oscuridad antes que perderla». Rojas lo miró largo rato. En su expresión se mezclaban frustración y respeto. Finalmente cerró la carpeta con fuerza. «Usted no entiende. La fe no cambiará este país.
Tal vez no, pero cambiará a los hombres. Y cuando eso ocurra, el país será otro. El capitán se levantó, caminó hasta la ventana y encendió un cigarrillo. ¿Nunca duda de lo que cree?, preguntó sin mirarlo. Dudar es humano, pero rendirse es renunciar a Dios. Las palabras quedaron flotando como humo entre ambos. Rojas apagó el cigarrillo con brusquedad. Regrese a su celda. Si continúa predicando, tendré que aislarlo. Usted hará lo que su deber le ordene. Yo haré lo que mi fe me dicta. Los guardias lo escoltaron de regreso. En el pasillo, Miguel sintió un leve temblor en las manos, no por miedo, sino por compasión. Sabía que el capitán estaba librando su propia batalla, una que no se veía. De vuelta en su celda, Raúl le susurró desde el otro lado del muro. ¿Te quebraron, padre? No. Solo intentaron entender algo que no se puede encerrar con palabras. Entonces no estás solo. Aquí todos buscamos entender algo. Tomasito apareció con una mirada preocupada. Dicen que lo van a castigar si sigue hablando de Dios. Entonces rezaremos en silencio, hijo. El silencio también tiene voz. Esa noche, el padre Miguel se sentó en el suelo y cerró los ojos. Recordó las palabras de Rojas, su duda, su intento de convencerlo. Por primera vez sintió que no debía enfrentarlo como enemigo, sino como un hombre perdido entre deber y fe. En su cuaderno invisible, ese donde guardaba pensamientos en la mente, escribió mentalmente: el poder teme a la fe porque no puede controlarla. Pero incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la verdad. Los ecos del pasillo se fueron apagando. Desde alguna celda, alguien comenzó a cantar un himno antiguo. Las voces se unieron, suaves, casi imperceptibles. Miguel sonrió. Sabía que, aunque lo hubieran llamado a rendirse, había salido de ese interrogatorio más libre que nunca. Mientras la noche cubana cubría los muros con su sombra espesa, el padre sintió que la verdadera batalla apenas empezaba. Los días comenzaron a confundirse en la mente del padre Miguel. El tiempo en prisión no se medía por relojes, sino por sonidos. El chirrido de las puertas, los pasos de los guardias, los murmullos antes del recuento. Sin embargo, había algo que lo mantenía firme: la necesidad de hablar aunque nadie lo escuchara. Así nació su costumbre de escribir cartas que jamás serían enviadas. Las hacía con trozos de papel que encontraba entre los envoltorios del pan o los bordes de los periódicos viejos. Con un pedazo de carbón trazaba palabras que parecían emerger del alma más que de la mano. «Queridos hijos de la parroquia San Lázaro», comenzaba siempre. En ellas no pedía ayuda ni denunciaba injusticias, solo hablaba de fe, de esperanza, de cómo el amor podía sobrevivir incluso entre los muros más fríos. Una noche, Raúl lo escuchó murmurar mientras escribía: «¿A quién le hablas, padre?» «A nadie y a todos. Escribo para mantener viva la voz que quieren apagar». ¿Qué crees que alguien leerá eso algún día? Dios lee antes que el hombre, Raúl. Eso basta. Las cartas se multiplicaron. Algunas las escondía bajo el colchón, otras las enterraba cerca del muro durante las horas de limpieza. Era su manera de resistir, de no dejar que la prisión lo convirtiera en silencio. Tomasito, curioso, una tarde le pidió leer una. «Prometo no contarlo a nadie», susurró. Miguel dudó, pero al final le entregó una hoja arrugada. El joven la leyó con voz baja. «La fe no es una lámpara que se enciende solo cuando hay oscuridad. Es el fuego que nunca se apaga, aunque soplen todos los vientos». Tomasito levantó la vista, conmovido. «Padre, debería guardarlas mejor. Si las encuentran, lo castigarán. Si las destruyen, escribiré más». «No temo perder el papel, solo temo perder el motivo para escribir». El muchacho asintió, comprendiendo algo que aún no podía explicar. Desde entonces, comenzó a ayudarlo. Le pasaba pedazos de cartón, pedacitos de cuerda, lo que encontrara útil. Era como si, juntos, estuvieran levantando una iglesia invisible, hecha de palabras en lugar de piedras. En las noches más duras, Miguel leía en voz baja algunos fragmentos para los que quisieran escucharlo. No pronunciaba sermones, sino reflexiones simples, sobre el perdón, el valor de la bondad, la dignidad que nadie puede robar,
y aunque los guardias patrullaban constantemente, nadie lo delató. Fuera de la prisión, Elena seguía buscándolo. Había escrito peticiones, preguntado a conocidos, recorrido oficinas. Nadie le daba respuestas claras. En su pequeña casa de Matanzas, encendía una vela cada noche. «Si no puedo verlo», decía en sus oraciones, «que al menos mi luz lo alcance». Miguel no lo sabía, pero algo dentro de él sentía ese eco lejano. En una de sus cartas escribió: «Hay almas que oran sin palabras. Son las que más escucho cuando el silencio parece eterno». Una mañana, mientras los presos barrían el patio, un papel se escapó de su bolsillo. Cayó cerca de los pies de un guardia. Miguel contuvo la respiración. El hombre lo recogió, lo leyó en silencio y luego lo dobló con cuidado antes de devolverlo. «No vi nada», dijo alejándose. Miguel lo observó irse, sorprendido. Entendió que incluso entre los muros del poder había corazones que aún podían sentir. Esa pequeña muestra de humanidad le dio fuerzas. Esa noche, al escribir una nueva carta, no comenzó con «queridos hijos», sino con algo diferente. A quien encuentre estas palabras, sepa que la fe es como el aire. Nadie la ve, pero todos la necesitan para vivir. Siguió escribiendo hasta que el carbón se deshizo en sus dedos. Al terminar, apoyó la frente contra el muro frío. No sabía si alguna de esas cartas sobreviviría, pero comprendía que escribirlas era en sí mismo un acto de libertad. Mientras los demás dormían, Miguel susurró una última oración. «Señor, si mis palabras no salen de aquí, que al menos lleguen al cielo». El aire de la prisión estaba cargado de una tensión que se podía oler. Algo invisible recorría los pasillos del Combinado del Este esa noche. Los guardias hablaban poco, los presos susurraban entre ellos, como si todos presintieran que algo iba a estallar. Miguel, sentado en su celda, lo sintió antes de que comenzara. Un silencio tan espeso que parecía contener un grito. Raúl fue el primero en advertirlo. «Padre, algo pasa en el pabellón norte». Escuché golpes, gritos. «Mantente tranquilo», respondió Miguel. «La ira no trae libertad, solo más cadenas». Pero el eco de los gritos aumentó. Golpes, órdenes, insultos, el sonido metálico de los barrotes golpeados. El motín había comenzado. Los presos del pabellón vecino exigían comida, respeto, justicia. Los guardias respondieron con golpes y agua fría. En cuestión de minutos, el caos se extendió. Tomasito apareció corriendo frente a su celda, con los ojos abiertos por el pánico. «Padre, se están peleando, hay sangre, van a entrar aquí». Miguel lo tomó por los hombros. «Escúchame, hijo, no te unas a eso. La violencia no cura la herida, solo la ensancha». El ruido crecía, una mezcla de miedo y furia que se desbordaba por los pasillos. Un grupo de presos rompió los candados de algunas celdas. Raúl intentó interponerse. «Basta, esto solo nos va a hundir más», gritó. Un golpe lo derribó. Miguel corrió hacia él, pero un guardia lo empujó contra la pared. «¡Atrás, cura!», le gritó. En medio de aquel infierno, Miguel levantó la voz, no para protestar, sino para rezar. «Padre nuestro que estás en los cielos». Su voz, aunque ahogada, se alzó por encima del ruido. Algunos presos lo miraron confundidos, otros, avergonzados, comenzaron a calmarse. El motín no cesó del todo, pero la violencia se dispersó como una ola que pierde fuerza. Pasó lo peor. Horas después, los gritos fueron sustituidos por el sonido de pasos pesados. Los guardias retomaron el control. Uno a uno, los prisioneros fueron encerrados de nuevo. Miguel fue llevado a rastras junto a Raúl y Tomasito. El capitán Rojas apareció, el rostro endurecido por la rabia. «¿Qué hizo usted, padre?», recé. «No mienta. Dicen que los calmó». «No los calmé yo, capitán. Los calmó la fe que aún no se ha muerto». Rojas lo miró con mezcla de ira y respeto. «Lo enviaré al aislamiento, a ver si su fe sobrevive sin voces que lo escuchen». «La fe no necesita oídos, capitán», respondió Miguel con serenidad. «Solo corazón». Los guardias lo arrastraron por un pasillo oscuro.
Tomasito gritó su nombre, pero lo callaron con un golpe. Miguel no opuso resistencia. Lo encerraron en una celda sin ventana, húmeda, apenas iluminada por una rendija en el techo. Allí, el aire era tan denso que costaba respirar. Se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. El silencio se volvió su única compañía. Podía escuchar el goteo constante del agua, el eco distante de los pasos, su propio corazón marcando el tiempo. Pensó en Elena, en su comunidad, en las cartas escondidas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sombra de duda. «¿Dónde estás, Señor?», susurró. La pregunta se perdió entre los muros. No obtuvo respuesta, solo el eco de su propia voz. Pasaron horas, quizá días. Sin luz, sin noción del tiempo, Miguel comenzó a hablar consigo mismo, recordando los pasajes del Evangelio, repitiendo oraciones, buscando sentido en el vacío. Cada palabra era una chispa, una resistencia contra la oscuridad. Cuando el cansancio lo venció, apoyó la frente en el suelo frío. Su última oración antes de dormir fue simple: «Si estoy solo, que mi soledad te encuentre». Y en ese instante, justo antes de perder la conciencia, le pareció escuchar algo. No una voz, sino una calma profunda, como si el silencio mismo lo abrazara. No sabía si era sueño o fe, pero bastó para mantener viva la esperanza. El padre Miguel despertó con la garganta seca y los labios partidos. No sabía cuánto tiempo llevaba en aquella celda sin ventanas. La humedad había convertido las paredes en un espejo oscuro donde el aire parecía pesar. La soledad, que al principio había sido un castigo, comenzaba a transformarse en un territorio desconocido. Allí, sin voces, sin misas, sin papel ni carbón, solo quedaban sus pensamientos y su fe desnuda. Durante las primeras horas intentó mantener la cordura rezando en voz baja, pero poco a poco el silencio se volvió tan profundo que sus propias palabras le sonaban extrañas, como si no le pertenecieran. Se preguntó si Dios realmente podía escucharlo allí, donde hasta el eco parecía temer pronunciarse. Una noche, o tal vez era de día, ya no podía distinguirlo, se sentó contra la pared y cerró los ojos. La oscuridad lo envolvió completamente. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó de rezar y simplemente respiró. No pidió, no suplicó, solo escuchó el silencio. Fue entonces cuando ocurrió algo diferente. No fue una voz ni una visión. Fue una calma, una sensación tan profunda que lo hizo llorar sin entender por qué. Sintió que alguien lo acompañaba, una presencia sin rostro, sin palabras, pero viva. No provenía del exterior, sino de dentro, como si su propia alma le hablara. «¿Eres tú, Señor?», susurró temblando. No hubo respuesta, pero el silencio cambió de forma. Ya no era vacío, sino refugio. Por primera vez desde su arresto, Miguel no sintió miedo. Se dio cuenta de que no necesitaba ver para creer, ni oír para entender. En su mente resonaron recuerdos: los niños de la parroquia, las risas durante las misas clandestinas, la voz de Elena diciéndole que no se rindiera. Cada imagen era como una llama encendiéndose en la oscuridad. Entendió entonces que su fe no estaba encerrada entre los muros, sino viva en cada persona que alguna vez había tocado su palabra. Permaneció así, inmóvil, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. No era tristeza, sino alivio. La presencia seguía allí, constante, silenciosa. No lo liberaba físicamente, pero lo liberaba por dentro. Comprendió que la verdadera prisión no era aquella celda, sino el miedo que había dejado entrar en su corazón. De pronto, escuchó un sonido, un paso, un roce de llaves. La puerta se abrió lentamente y una voz conocida lo llamó. «Padre Miguel». Era el capitán Rojas. Su figura se recortaba apenas en la penumbra. «Le traje agua», dijo sin mirarlo directamente. Miguel lo observó en silencio. El rostro del capitán mostraba algo nuevo: duda, tal vez culpa. «¿Por qué lo hace?», preguntó el sacerdote.
No lo sé, respondió Rojas, dejando el vaso junto a él. Tal vez porque ya no puedo dormir, Miguel asintió. A veces, el alma grita más fuerte que la conciencia. No crea que me ha convencido, replicó el capitán, pero su voz tembló levemente. No vine a convencer a nadie, dijo Miguel con serenidad. Vine a recordarles que aún pueden elegir. Rojas lo miró por primera vez con atención. En sus ojos cansados, Miguel vio a un hombre dividido entre la obediencia y la humanidad. El capitán guardó silencio unos segundos y luego salió, dejando la puerta entreabierta por un instante antes de cerrarla. Miguel tomó el vaso y bebió despacio. Cada sorbo le supo a vida. Se recostó en el suelo, todavía sintiendo la calma interior que no lo abandonaba. No estoy solo, pensó. No lo estaba. La oscuridad seguía siendo la misma, pero ahora tenía un color distinto, como si la esperanza se hubiera mezclado con ella. Comprendió que Jesús no lo había abandonado, simplemente lo había esperado en ese silencio profundo donde el alma aprende a escuchar. Sonrió. La fe había regresado a él no como una promesa, sino como una certeza, y en el silencio eterno de aquella celda, el padre Miguel sintió que su corazón al fin estaba libre. El padre Miguel fue sacado del aislamiento una mañana gris. El aire libre le pareció un milagro, aunque solo era el mismo patio de siempre, cercado por muros altos y alambradas. Caminó despacio, sintiendo la luz del sol filtrarse entre las nubes. Los guardias lo observaban con recelo, pero uno de ellos le susurró. «El capitán Rojas quiere verlo». Lo llevaron a una pequeña oficina con paredes despintadas. Rojas estaba allí, sin uniforme, vestido con una camisa sencilla. Parecía más viejo, más humano. Sobre la mesa había 2 vasos y una jarra de agua. «Siéntese, padre», dijo sin tono de mando. Miguel obedeció. Por un momento ninguno habló. Rojas llenó los vasos y deslizó uno hacia él. «No se asuste, no hay veneno». Miguel sonrió con calma. «No temo morir, capitán. Solo temo que el alma de los hombres se pierda sin saberlo». El capitán apoyó los codos sobre la mesa, mirándolo fijamente. «He leído algunas de sus cartas». «¿Mis cartas?», preguntó Miguel sorprendido. «Las que los guardias encontraron escondidas. No las quemé. No pude». Rojas sacó del bolsillo un papel doblado. «Esta me quitó el sueño», dijo extendiéndosela. «La fe no encierra, libera. Incluso al carcelero que se atreve a mirar su propio corazón». Miguel la reconoció. Había escrito esas palabras en una noche de desesperanza. «No sabía que habían llegado tan lejos», murmuró. «Llegaron justo donde debían», respondió el capitán, evitando su mirada. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador viejo. «Usted habla de libertad», continuó Rojas, «pero no entiende lo que significa tener que obedecer. Yo tengo familia, un deber. Si lo dejo salir, me destruyen». «Entonces, ¿quién es el prisionero, capitán?», preguntó Miguel con voz suave. Las palabras golpearon algo dentro de Rojas. Golpeó la mesa con la mano, frustrado. «No es tan simple», exclamó. «Usted puede creer en lo que quiera, pero yo no tengo ese lujo». «La fe no es un lujo», dijo Miguel. «Es la única riqueza que no pueden confiscar». Rojas lo miró con una mezcla de enojo y respeto. «¿Por qué no odia?», preguntó con sinceridad. «Le han quitado todo». «Porque el odio es otra forma de esclavitud, y yo nací para ser libre». El capitán bajó la mirada. Durante un instante, el silencio se volvió pesado, casi sagrado. Luego habló más bajo. «A veces me pregunto si lo que hago tiene sentido, si realmente sirvo al orden, o solo a un miedo que ya ni entiendo». «Mientras te lo preguntes, aún hay esperanza», dijo Miguel. «El peligro está cuando dejas de hacerlo». Rojas se quedó mirando la pared, perdido en sus pensamientos. Luego se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el patio. «Los hombres allá afuera lo respetan, ¿sabe? Dicen que cuando reza, el ruido del penal se detiene». «No soy yo», respondió el sacerdote. «Es la paz que todos llevamos dentro,
esperando que alguien la despierte. El capitán asintió lentamente. Luego tomó aire y habló en voz baja. «Padre, no puedo prometerle nada, pero intentaré que lo trasladen a un pabellón más tranquilo. Usted no pertenece a un lugar como este». Miguel lo miró con gratitud. «Yo pertenezco donde Dios me necesite, capitán. Si Él me quiere aquí, aquí serviré». Rojas le tendió la mano. Por primera vez, el sacerdote se la estrechó. Era un gesto simple, pero significaba más que cualquier acuerdo político. En ese apretón había respeto, culpa y una promesa silenciosa. Al salir, Miguel sintió que algo había cambiado, no en su situación, sino en el alma del hombre que lo vigilaba. Había plantado una semilla, y sabía que, tarde o temprano, esa semilla daría fruto. Mientras los pasos del guardia lo conducían de regreso a su celda, pensó en las palabras que escribiría esa noche. A veces, la libertad empieza en el corazón de quien sostiene las llaves. Los días comenzaron a correr con una lentitud distinta. El padre Miguel había notado un cambio en el ambiente del penal. Los guardias hablaban más bajo, los presos murmuraban rumores de algo que venía de fuera. No sabía qué era, pero lo sentía. Una mañana Raúl le dijo desde su celda contigua: «Padre, dicen que su nombre salió en una radio extranjera, que en Miami o en México hablaron de usted». Miguel lo escuchó con calma, sin creérselo del todo. «La verdad no necesita micrófonos, Raúl. Si es voluntad de Dios, las palabras llegarán donde deben llegar». Pero en su interior, un fuego se encendió. Esa tarde el capitán Rojas fue hasta su celda. No llevaba carpeta ni escolta, solo un sobre doblado. «Esto vino del exterior», dijo con voz baja. «No debería mostrárselo, pero...» Hizo una pausa. «Creo que debe saberlo». Le entregó una hoja de periódico con una noticia recortada. El titular decía: «Organizaciones internacionales exigen libertad para sacerdote cubano detenido por predicar el Evangelio». Miguel la sostuvo entre sus dedos temblorosos. Las letras estaban borrosas, pero podía distinguir su nombre. «¿Cómo llegó esto hasta aquí?», preguntó. «No pregunte, padre, solo sepa que hay ojos mirando más allá de estos muros». Miguel lo miró, agradecido. «Gracias, capitán». «No por la hoja, sino por el gesto». Rojas bajó la cabeza. «No me lo agradezca. Tal vez mañana me arrepienta». Esa noche, los rumores se confirmaron. Tomasito llegó corriendo al amanecer, con el rostro lleno de emoción. «Padre, un guardia dijo que hasta en España preguntaron por usted, que su historia se hizo noticia». Miguel lo escuchó en silencio. No quería dejar que la esperanza lo cegara. Sabía que el poder podía ser sordo incluso ante los gritos del mundo. Aún así, esa posibilidad bastó para llenar su pecho de una fe renovada. En su oración, dio gracias. «Señor, si mi voz ha salido de estos muros, que sirva no para mi nombre, sino para los que no tienen voz». Elena, fuera de la prisión, había sido el hilo que tejió esa cadena. Desde Matanzas enviaba cartas a parroquias extranjeras, escribía a periodistas y religiosos que conocían al padre Miguel. «No pido favores», decía en una de ellas. «Solo pido que el mundo sepa que hay un hombre preso por creer». Su constancia comenzó a rendir frutos. Un medio en México publicó su historia. Luego, una emisora de radio en Costa Rica la repitió. Mientras tanto, en la prisión, la tensión aumentaba. Algunos guardias lo trataban con desdén, otros con una cautela inusual. Raúl le advirtió: «Padre, tenga cuidado. La atención de afuera puede ser buena o mala». «No temo a la atención, Raúl», respondió. «Temo al olvido». Un día, durante la distribución del almuerzo, un guardia joven lo miró a los ojos y le dijo en voz baja: «Mi madre reza por usted». Lo escuchó en la radio. Miguel se quedó mudo. Ese simple mensaje le devolvió más fuerza que cualquier promesa política. El capitán Rojas lo llamó de nuevo a su oficina. Esta vez se notaba más tenso. «No tiene idea de en qué lío nos ha metido», dijo golpeando el escritorio. «Han llamado del ministerio, preguntan por qué sigue aquí.
por qué su caso no se cerró. Miguel mantuvo la calma. Tal vez porque la verdad empieza a inquietar a los que no quieren verla. Rojas lo miró exasperado. Padre, no se equivoque. Esto no es una victoria, es peligro. Y si lo liberan, no crea que será porque lo quieren libre. Lo sé, respondió Miguel. Pero aún así, cada rayo de luz atraviesa una rendija antes de llegar al día. El capitán no contestó. Le indicó que volviera a su celda. Miguel obedeció, pero mientras caminaba, sintió algo diferente. Por primera vez los pasos de los presos a su alrededor sonaban menos pesados. Algunos lo saludaban en silencio, otros sonreían. Era como si el eco del mundo exterior ya estuviera golpeando los muros del Combinado del Este. Miguel comprendió entonces que, aunque todavía estaba encerrado, su historia había comenzado a caminar sola. Y en cada palabra dicha allá afuera, su fe seguía viva. La prisión se volvió un hervidero de rumores después de que el nombre del padre Miguel apareciera en la prensa internacional. Los guardias hablaban entre sí con incomodidad. Los presos lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Era como si su presencia, antes invisible, ahora brillara demasiado dentro de esos muros donde todo debía permanecer en sombras. Una tarde, Raúl lo miró con inquietud. Padre, no sé si alegrarme o preocuparme. Cuando el mundo te mira, los poderosos se sienten amenazados. Miguel asintió. Lo sé, Raúl, pero si la luz incomoda, es porque revela lo que estaba escondido. El ambiente se tornó más tenso. Los guardias parecían recibir órdenes contradictorias. Algunos lo trataban con respeto, otros con hostilidad evidente. Tomasito fue quien notó primero que algo no andaba bien. Padre, lo están vigilando más que antes. He visto al capitán discutiendo con otros oficiales. Miguel lo escuchó sin sorpresa. Cuando un corazón comienza a dudar, otros quieren callarlo para que no contagie su verdad. Esa misma noche, el capitán Rojas fue llamado a la oficina del director. Al regresar tenía el rostro endurecido. Entró en el pabellón sin saludar y ordenó que todos permanecieran en silencio. Caminó hasta la celda de Miguel. «Padre», dijo en voz baja, «me han pedido que lo mantenga aislado otra vez. Dicen que su influencia es peligrosa». «¿Y usted qué piensa, capitán?», preguntó el sacerdote. «Pienso que a veces la verdad puede destruir lo poco que queda en pie». Rojas no lo miró a los ojos, dio media vuelta y se marchó. Miguel lo observó irse, comprendiendo que el hombre estaba siendo arrastrado por fuerzas más grandes que él mismo. Pasaron los días y el trato se endureció. Las cartas dejaron de llegar, las visitas fueron suspendidas y algunos presos que solían acercarse fueron trasladados. Aún así, cada noche, desde su rincón, Miguel seguía orando. No pedía su libertad, sino fortaleza para los que lo rodeaban. Una mañana, un guardia joven se acercó con nerviosismo. «Padre, el capitán está en problemas. Lo están investigando por simpatizar con un enemigo del Estado». Miguel sintió un nudo en la garganta. «¿Por ayudarme?», preguntó. «Por no detener su fe», respondió el joven. «Aquí eso es casi lo mismo». Esa noticia lo golpeó más que el encierro. Sabía que Rojas, en su silencio, había arriesgado más de lo que cualquiera imaginaba. Durante la misa improvisada de esa noche, una oración susurrada entre celdas pidió por él. «Señor, ilumina a quienes luchan entre el deber y la conciencia, que encuentren en ti el valor para elegir la verdad». Al día siguiente, el capitán apareció en su celda. Parecía agotado, con las ojeras marcadas y la voz quebrada. «Han decidido trasladarme, padre. Dicen que necesito descanso». «¿Y usted lo cree?». «No, pero me iré sabiendo que hice lo que debía». Miguel lo miró con gratitud. «No todos los hombres pueden decir eso». Rojas sonrió débilmente. «¿Sabe algo, padre? Usted me ha enseñado más de lo que quería aprender. Y usted me ha mostrado que incluso dentro del poder hay almas que aún pueden amar». El capitán asintió y se alejó lentamente. Miguel lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza.
En aquel sistema donde todo estaba diseñado para quebrar la voluntad, la compasión de un solo hombre era un milagro silencioso. Esa noche, mientras los grillos cantaban fuera de los muros, Miguel escribió en su mente una oración que nunca olvidaría. Cuando la injusticia toca a los justos, la fe se vuelve testimonio. No luchamos para ganar, sino para no perder el alma. El penal se sumió en una calma extraña. Los presos intuían que algo estaba por suceder. Miguel, en cambio, no temía. Había aprendido que las tormentas no siempre llegan para destruir. A veces llegan para limpiar el aire, y mientras el viento del Caribe golpeaba las paredes lejanas, su corazón supo que el cambio ya había comenzado, aunque aún nadie pudiera verlo. El padre Miguel despertó antes del amanecer. Un silencio pesado cubría el penal, como si el aire mismo contuviera la respiración. Desde hacía días notaba movimientos extraños, oficiales que entraban y salían con documentos, conversaciones en voz baja, rostros tensos. Algo se preparaba, y no sabía si era su final o una señal de esperanza. Raúl fue el primero en hablarle esa mañana. «Padre, hay rumores, dicen que podría salir pronto». Miguel lo miró con serenidad. «No hay prisa, Raúl. La libertad no depende de una llave, sino de un propósito». «Tal vez, pero todos queremos verlo fuera», respondió su amigo. «Si usted se va, este lugar se queda más oscuro». Poco después, un guardia apareció en la celda con una carta doblada. «Llegó esto para usted», dijo con tono seco, aunque sus ojos evitaban el contacto. Miguel tomó el papel. Era un sobre sencillo, sin sello oficial, con una sola línea escrita: «No pierda la fe, las cosas están cambiando». No había firma, pero reconoció la caligrafía. Era de Rojas. Guardó la carta con cuidado, como quien protege una reliquia. Sintió un calor inesperado en el pecho. Aquel mensaje no era una promesa, sino una confirmación. La semilla había germinado. Esa tarde, mientras los presos hacían fila para el recuento, un nuevo guardia se acercó y lo observó con curiosidad. «Padre, ¿usted de verdad cree que el perdón puede cambiar algo aquí?» «Ya lo está haciendo», respondió. «Empieza cuando alguien como tú se atreve a preguntar». El guardia se quedó callado, pero no apartó la mirada. En sus ojos había respeto. Miguel entendió que su misión seguía viva, aun en los detalles más pequeños. Horas después, fue llamado nuevamente a la oficina administrativa. Caminó por el pasillo escoltado, recordando cada paso como si fuera una oración. Dentro, un hombre de traje civil lo esperaba. No era militar. «Padre Miguel Herrera», dijo el desconocido, «represento a una organización internacional que ha intercedido por su caso. Su situación está siendo revisada». Miguel no respondió de inmediato. «¿Y eso significa?» «Significa que podría ser liberado en los próximos días», contestó el hombre. «Pero necesitamos su cooperación». La palabra cooperación retumbó en su mente. «¿Qué clase de cooperación?», preguntó con calma. «Una simple declaración. Reconozca que sus acciones causaron confusión política. No es retractarse de su fe, solo suavizar las cosas». Miguel sonrió levemente. «¿Y si digo que no? Entonces el proceso se retrasará. Tal vez meses, tal vez años». Hubo un largo silencio. El hombre lo observaba esperando una respuesta lógica. Pero la lógica no gobernaba al padre Miguel. Lo hacía la conciencia. «Mi palabra no es moneda de cambio», dijo finalmente. «Si me liberan, que sea porque la verdad los empuja, no porque yo la acomodo». El visitante suspiró, frustrado. Su terquedad le costará la vida aquí dentro. «Entonces moriré de pie, y no arrodillado ante el miedo». El hombre se levantó sin despedirse y salió. Miguel quedó solo mirando la pared blanca. Sabía que acababa de cerrar una puerta, pero también había abierto otra invisible. De regreso a su celda, Raúl y Tomasito lo esperaban. «¿Qué le dijeron, padre?», preguntó el joven ansioso. «Que la libertad a veces se disfraza de tentación». «¿Y qué va a hacer?», insistió Raúl. «Lo mismo de siempre», respondió Miguel. «Decir la verdad,
aunque duela. Esa noche no durmió. Permaneció sentado pensando en Rojas, en Elena, en los que habían arriesgado todo por él. La esperanza era un peso dulce, pero sabía que aún no debía confiarse. Antes de cerrar los ojos, susurró una oración. Señor, si mi libertad llega, que no me aparte de tu propósito, y si no llega, que mi encierro siga iluminando a quienes aún viven en la oscuridad. El amanecer encontró al padre Miguel en paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. El precio de la verdad era alto, pero era el único que valía la pena pagar. El amanecer llegó con un silencio inusual. Los presos se miraban entre sí, confundidos, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. El padre Miguel se levantó de su litera con el mismo gesto tranquilo de siempre. Rezó en voz baja, sin pedir nada, solo agradeciendo por un nuevo día de vida. No sabía que ese sería distinto a todos los demás. Un guardia apareció frente a su celda. No era uno conocido. Su rostro joven y nervioso lo delataba. «Padre Herrera», dijo con voz temblorosa, «prepare sus cosas». Miguel lo miró con serenidad. «¿Mis cosas?» «Tiene orden de liberación». El corazón del sacerdote se detuvo por un instante. No respondió, temiendo que todo fuera un error. Pero el guardia abrió la puerta sin vacilar. «Debe presentarse en la oficina del director. Ahora». Caminar por el pasillo le pareció un sueño. Cada paso resonaba como si el suelo mismo celebrara. Raúl lo observó desde su celda y golpeó suavemente la pared. «Padre, ¿es cierto?» Miguel solo sonrió. «Dios escribe en caminos que ni el poder puede borrar». Tomasito corrió hasta la reja. «¿Va a salir, padre?» «Eso parece, hijo, pero recuerda lo que te dije. La libertad empieza adentro». El muchacho asintió, conteniendo las lágrimas. Al llegar a la oficina, el capitán Rojas lo esperaba. Había regresado. Llevaba el uniforme, aunque su semblante era distinto, más humano, más libre por dentro. «No me mire así, padre», dijo con una sonrisa cansada. «No pedí su liberación, pero hice lo que pude para que no la detuvieran». Miguel lo observó con gratitud. «Eso basta. A veces el bien no necesita reconocimiento, solo valor». Rojas se acercó y extendió la mano. «Aún así, no entiendo cómo logró esto». «Yo tampoco, capitán. Tal vez la fe caminó más lejos que nosotros». El director firmó los papeles sin una palabra. Todo parecía moverse con una rapidez sospechosa, como si quisieran deshacerse de un problema. Pero para Miguel no era un acto político, era una respuesta divina, una puerta abierta en medio del hierro. Un guardia lo escoltó hasta la salida principal. El aire del exterior lo golpeó como una ola. El cielo estaba cubierto de nubes, pero para él era el día más claro del mundo. Cerró los ojos, aspiró profundamente y sintió el olor del mar, el mismo que tantas noches lo había acompañado en sus oraciones. A pocos metros, entre un grupo de curiosos, estaba Elena. Tenía el rostro envejecido, pero su mirada brillaba con la misma fe de siempre. Cuando lo vio, dejó caer la bolsa que llevaba y corrió hacia él. «Padre», susurró entre sollozos, «sabía que saldría. Lo supe siempre». Miguel la abrazó con fuerza. «No fui yo, Elena. Fue la verdad que ustedes mantuvieron viva». Ella sacó del bolso una pequeña cruz de madera. «La hice con las ramas del viejo altar. Pensé que no volvería a entregársela». Él la tomó con ternura. «Nunca dejé de sentirla conmigo, aunque no la tuviera». El guardia se apartó discretamente, dándoles espacio. Miguel miró hacia atrás, hacia el portón del combinado del este. No vio muros, ni rejas, ni odio, solo hombres que aún podían cambiar. «No me liberaron ellos», dijo en voz baja. «Me liberó la verdad». Elena sonrió. «¿Y ahora qué hará, padre?» «Volver a la iglesia, reabrir las puertas». Hay almas esperando una palabra de esperanza. Comenzaron a caminar por el camino polvoriento. El sol se abría paso entre las nubes y cada paso de Miguel era ligero, como si el peso de los años en prisión se disolviera en el aire cálido. En su mente, una oración simple se repetía:
Gracias, Señor, porque la libertad no está en el fin del camino, sino en cada paso que se da con fe. Mientras se alejaban, una ráfaga de viento movió las hojas secas a su alrededor. Miguel levantó la vista y sonrió. El mundo no había cambiado, pero su mirada sí. El padre Miguel regresó a La Habana con el corazón palpitando, como si fuera la primera vez que veía su ciudad. El aire salado del malecón lo envolvió, y la brisa le trajo el rumor de las olas mezclado con risas lejanas. Las calles, gastadas por el tiempo, parecían más vivas que nunca. Cada esquina le recordaba una oración no terminada, cada rostro anónimo una promesa pendiente. La iglesia de San Lázaro seguía en pie, aunque las paredes estaban cubiertas de polvo y las ventanas rotas dejaban pasar la luz como cuchillos dorados. Elena abrió la puerta con esfuerzo. «Aquí lo esperaban, padre», dijo con una sonrisa entre lágrimas. Miguel miró el altar. La cruz seguía allí, firme, con el mismo brillo silencioso de siempre. Caminó hasta ella y cayó de rodillas. «Gracias, Señor», susurró. «No me sacaste del encierro para descansar, sino para servir de nuevo». Durante días trabajó con los vecinos para reparar el templo. Raúl, liberado tiempo después, llegó desde Matanzas para ayudar. Tomasito, más maduro, cargaba maderas y cantaba mientras trabajaba. Los feligreses, uno a uno, fueron regresando. No había propaganda ni permiso oficial, solo la voluntad de reunirse en torno a la fe. Un domingo, al sonar las campanas por primera vez en años, la iglesia se llenó. No cabía un alma más. Miguel subió al altar, sosteniendo la pequeña cruz que Elena le había dado. Su voz era tranquila, pero cada palabra vibraba como si el aire mismo la necesitara. «Durante mucho tiempo, creí que la libertad era algo que se ganaba afuera», dijo, «pero entendí que empieza dentro de nosotros. La verdad no necesita muros, porque habita en el corazón». El público escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían. En el último banco el capitán Rojas estaba de pie, sin uniforme, con la mirada baja. Cuando Miguel lo vio, no dijo nada, solo asintió. Ambos sabían que ese gesto bastaba para perdonar todo el pasado. «No somos enemigos», continuó el sacerdote. «Somos hijos de una misma tierra que necesita aprender a sanar. La fe no divide, une, no impone, libera». Las campanas sonaron de nuevo. Elena, de pie junto a la puerta, veía cómo la luz del mediodía entraba en haces perfectos, iluminando los rostros de todos. Miguel levantó la cruz sobre su cabeza. «Esta luz no es mía», dijo. «Es de Cuba, de su gente, de cada alma que no dejó que el miedo venciera al amor». Una ovación suave se extendió por la iglesia. No era ruido, era un suspiro colectivo, una exhalación de esperanza. Los fieles comenzaron a cantar, una melodía simple que se elevó por las paredes restauradas. Afuera, algunos curiosos se detuvieron para escuchar, y así, la palabra volvió a salir a las calles. Al finalizar la misa, Miguel salió al atrio. El cielo estaba despejado, y el sol caía sobre los tejados con una calidez casi sagrada. Rojas se acercó lentamente. «Padre, vine porque necesitaba oírlo. No sé si creo aún, pero algo cambió en mí». Miguel le puso una mano en el hombro. «Creer no siempre es entender, capitán. A veces solo es decidir no rendirse». El hombre asintió y se marchó sin decir más. Miguel lo observó alejarse, sabiendo que en su interior la semilla seguiría creciendo. Elena se acercó. «Padre, ¿cree que todo esto durará?» «Mientras haya un corazón dispuesto a amar, durará», respondió con serenidad. El sonido de las olas llegó desde el malecón, mezclándose con las voces del pueblo. El padre levantó la vista hacia el cielo y vio una bandada de aves cruzando el horizonte. Sonrió, entendiendo que la libertad no tiene dueño, que pertenece al alma que se atreve a creer. «Que esta historia no termine aquí», dijo finalmente mirando a la multitud. «Que cada uno de ustedes sea una luz donde antes hubo oscuridad». El pueblo respondió con un aplauso largo, profundo, como un eco de redención. Y así, bajo la claridad del sol cubano, el padre Miguel supo que su misión continuaba,
no entre rejas ni cadenas, sino entre corazones dispuestos a renacer. Antes de cerrar esta historia, suscríbete al canal si esta fe te ha tocado el alma y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo más relatos que iluminan el espíritu y devuelven esperanza.